Este debate es muy antiguo, pero la verdad es que recientemente está cogiendo fuerza de nuevo. En parte porque hay países que están queriendo privatizar las empresas públicas que tienen y en parte porque hay otros países que están precisamente siguiendo el proceso inverso. Me estoy refiriendo a la idoneidad o no, la conveniencia o no de tener una empresa pública o una empresa privada. Normalmente estamos hablando de un debate muy teórico y por eso voy a traer aquí que lo que dice la teoría económica o buena parte de la teoría económica al respecto, pero también voy a traer datos, voy a traer evidencia empírica para corroborar si tener una empresa pública es mejor o peor que tener una empresa privada, aunque la respuesta ya adelanto que no es tan simple como una cosa sí es buena y otra cosa no. Es que también depende de un montón de factores, e incluso hablando de que hay empresas que pueden ser mitad pública o una parte pública y otra parte privada, ¿no? Pero como digo, es un tema apasionante. Hay gente que se posiciona muy rápidamente diciendo lo privado siempre es mejor. Y hay otra gente que dice lo público siempre es mejor. Bueno, el tema no es tan sencillo como eso, ojalá lo fuera. Pero desde luego que sí se pueden decir muchas cosas, tanto acogiéndose a la teoría económica que hay disponible, como también a la evidencia empírica. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Para empezar, ¿cuáles son los argumentos que utilizan quienes consideran que las empresas tienen que ser mejor privadas que públicas? Tienen que estar mejor en propiedad de agentes económicos privados que en propiedad de un Estado o una administración pública. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la teoría económica al respecto. La teoría económica convencional, me estoy refiriendo sobre todo a la síntesis neoclásica, la que se enseña en las facultades de economía. Bueno, pues hay tres argumentos fundamentales para considerar que es mejor que la empresa sea privada y no pública. El primer argumento es muy conocido, todo el mundo lo entiende, incluso puede sonar bastante intuitivo, y es, oye, si el propietario de la empresa es privado, es un individuo o varios individuos, pero no es un colectivo, no es una comunidad, entonces va a tener incentivos a hacer beneficios, porque los beneficios van a ser para ellos, para estos propietarios. En cambio, si la empresa es pública, como es un beneficio que se va a tener teóricamente que repartir entre todos los ciudadanos, pero claro, hay muchos ciudadanos, al final te va a tocar muy poco y tú no vas a ver esos beneficios, no los vas a notar. Entonces, este es el principal argumento, como digo, muy sencillo, todo el mundo lo puede entender sin necesidad de saber de economía, incluso aceptar, porque como digo, es bastante intuitivo. Luego veremos a ver cómo se le puede responder a este argumento, que como digo, es bastante potente. Si hay un empresario que se hace con una empresa, va a tener incentivo a tener beneficio y va a mejorar la empresa, va a poner más o puede poner más esfuerzo en mejorar la empresa porque va a ganar más dinero él o ella. En cambio, si hay ahí pues unos gerentes, unos managers del propio Estado, pues como no va a ser un dinero especialmente para él o para ellos, pues, porque se va a repartir entre toda la ciudadanía, pues hay menos incentivo a mejorar la empresa, a que tenga más beneficios económicos, ¿no? Hay un segundo argumento muy ligado con este primero, que sería, oye, tú podrías en realidad tener gerentes de tu administración pública llevando una empresa pública y dándole ciertos incentivos. Por ejemplo, si mejoras la empresa pública y obtienes más beneficio económico, tu paga va a ser mayor. O sea, no vas a ser un ciudadano más cobrando o recibiendo los beneficios que corresponden a todo el mundo. No, tú por ser gerente puedes tener una recompensa, un pago extraordinario por hacerlo bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice la teoría económica convencional? Que existe lo que se conoce como un problema del agente principal, y es que el gerente tiene siempre mucha más información que el propietario de la empresa, en este caso sería el Estado, ¿no? Entonces, ese gerente podría decir, oye, pues muy bien, yo voy a cobrar mucho más porque me has dicho que te aumenten los beneficios, pero luego yo te digo, oye, ves que no he podido aumentar los beneficios, pero yo lo he hecho lo mejor posible y es muy difícil que el Estado le pueda recriminar algo, porque toda la información, todos los datos, todo lo que ha ocurrido, el control de la empresa lo tiene el gerente, el propio manager, no el Estado. Esto es lo que se conoce, como digo, como problema del agente principal, que se podría resolver con más supervisión, con más control por parte del Estado para que ese manager pues se comportara bien y no timara al Estado. Vale, se podría hacer, pero eso tendría
costes de agencia. Es lo que se conoce también en la literatura. Coste de agencia que no te compensa al final. Si tú vas a tener que aumentar tu coste para controlar al que lleva la empresa, para ver si así tiene más beneficio, pues lo comido por los servicios. Te sale más caro el collar que el perro, ¿no? Eso es lo que se supone, se plantea desde este punto de vista. Y luego también la categoría de free rider, ¿no? La de, oye, pues si al final todo el mundo va a tener un beneficio por ser un ciudadano, pues yo no me voy a preocupar porque en realidad yo sea manager o sea un ciudadano normal, voy a tener mis beneficios, haga lo que haga. Así que yo voy a quedarme de brazos cruzados porque me voy a beneficiar igual, ¿no? Pues se conoce como el problema del free rider o del polizón, ¿no? El polizón este que se mete en un barco y se aprovecha del viaje sin pagarlo. Pues esa es la idea, ¿no? Que los ciudadanos se comportan como polizones de este proyecto empresarial del Estado, ya que se benefician todos sin necesidad de pagarlo o hacer algún coste o algún esfuerzo, ¿no? Y el tercer argumento importante para todos aquellos que defienden que las empresas tienen que ser privadas y no públicas es que la empresa pública no se disciplina presupuestariamente o no suele hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, una empresa pública depende del Estado, depende de la administración pública correspondiente, que tiene capacidad de financiación muy potente. Puede crear dinero, eso para empezar, pero aunque no cree dinero, también puede aumentar su financiación a través de incremento de tributos o endeudándose en el mercado. Y eso es algo que puede hacer de una forma mucho más potente un Estado o una administración pública que una empresa privada, ¿no? Sobre todo si es pequeña o mediana. Entonces el argumento es, si hay una empresa pública que siempre va a poder contar con la ayuda de papá Estado en un momento en el que haya problemas, pues entonces no va a tener incentivo a hacerlo bien, a aumentar los beneficios económicos, a que su actividad económica sea boyante y sea muy buena, porque si al final va a ser rescatada, entonces no se disciplinan. Al contrario de lo que ocurriría en una empresa privada donde precisamente porque está abocada a tener beneficios empresariales salvo riesgo de quebrar, pues eso le va a dinamizar todos los incentivos, o sea, va a incrementar mucho el ingenio y va a hacer que la gente que lleva la empresa pues se esfuerce mucho más para conseguir los beneficios empresariales y así mantener la supervivencia de la empresa, ¿no? Entonces, ese es el tercer argumento potente que se reconoce y se recoge en la literatura, ¿no? ¿Cuáles son los contraargumentos que también se pueden establecer? Por supuesto, desde la propia literatura también. Eso sí, visiones menos conocidas, visiones más heterodosas, ¿no? Como las que yo suelo traer aquí. Para empezar, respondiendo al primer argumento ese de, oye, que el propietario privado tiene incentivos para obtener beneficios empresariales y no el Estado, el contraargumento es, oye, es que no es solo importante el beneficio económico, también es el social y el medioambiental. Que tú puedas hacer con tu empresa lo que te dé la gana con tal de conseguir beneficios privados, puede estar suponiendo un coste medioambiental o un coste social para el resto de la gente, y del planeta. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, porque si tú te riges solo por el beneficio económico privado, pues entonces sí, desde ese punto de vista, claro que es mejor que sea un empresario privado, pero porque no estás teniendo en cuenta otro tipo de coste, que a lo mejor tu actividad económica pone en riesgo el medio ambiente, pues entonces eso es mucho mejor abordarlo de una forma colectiva, porque nos afecta a todos. A ti no te afectará mucho que en particular, o te puede dar igual que el planeta pues se vaya al garete por tu propia actividad económica, pero esto nos afecta a todos y es mucho más lógico que sea abordado desde una lógica colectiva, ¿no? O generando desigualdad, no hace falta hablar de cuestiones medioambientales, si está generando pobreza o problemas sociales, oye, eso es algo que no solo te compete a ti, empresario privado, sino que nos afecta a toda la sociedad, ¿no? Entonces este es un contraargumento para decir, dependiendo de cómo sea la empresa, porque claro, si es una panadería de barrio, pues es muy difícil argumentar que esa panadería está poniendo en riesgo el medio ambiente o la sociedad, o la desigualdad, o lo que sea, evidentemente. Pero si es una gran empresa energética, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de transporte, una empresa de aerolínea, ahí es muy fácil ver que eso tiene un coste medioambiental y también social que no puede ser abordado de forma individual por su propio propietario sin más, ¿no? Ahora, el segundo, sobre los costes de agencia. Os recuerdo, oye, pues no, que es que el manager puede timar al Estado y le puede decir, yo he hecho todo lo posible, pero tú sigues pagándome mucho. Bien, eso es cierto, eso puede ocurrir porque toda la información la controla el gerente, el manager, el director de la empresa, pero eso ocurre también con las empresas privadas.
O sea, esto no es ninguna sorpresa, no es ninguna anomalía, no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que hay empresas en las que, bueno, hay muchos accionistas, son pequeños propietarios, y a esos no tienen ni idea de cómo está funcionando la empresa. Y ahí están los CEOs, los gerentes, los managers, todos controlando la información y pueden timar perfectamente, y de hecho lo hacen, lo vemos. Yo he subido un vídeo hace tiempo hablando de la corrupción que hay en las empresas privadas, en los que los gerentes acaban robando a sus propios propietarios, en parte porque tienen mayor información y mayor control. Así que este argumento no puede ser óbice para decir, no, que la empresa sea privada, porque las empresas privadas pasan también. Aquí hay que hacer otro tipo de cuestiones o controlar, supervisar, que tienen un coste de agencia, bueno, pero quizás merece la pena. O en cualquier caso, como digo, esto no es un argumento para privatizar o que la actividad económica sea realizada por una empresa privada en vez de pública. Y el tercer contraargumento es el siguiente. Oye, muy bien, tú me estás diciendo que hay empresas públicas que en un momento que tengan problemas van a ser rescatadas por el Estado. Vale, pero es que eso también pasa en el sector privado. Y lo hemos visto claramente con los bancos privados que han sido rescatados cuando ha sido necesario, porque si no se ponía en riesgo la economía, porque si no se provocaba una crisis bancaria importante, pero no solo con bancos, también lo hemos visto con autopistas, lo hemos visto también con empresas automovilísticas, en un montón de países lo hemos visto con otro tipo de empresas que como ponen en riesgo muchos empleos, por ejemplo la minería como decía, el caso más ejemplar es paradigmático, suele ser los coches, ¿no? La fabricación de automóviles. Oye, pues como no quiero perder esto, no quiero que se me vaya a otro país, pues voy a dar subsidios, voy a dar ayudas a una empresa privada. Entonces, de nuevo, el Estado rescatando una empresa privada. Así que, de nuevo, eso no puede ser un argumento para decir que la empresa privada, que la actividad sea realizada por una empresa privada y no pública. Volvemos a lo mismo de antes. Quizás una empresa que sea una panadería, o yo que sé, una abogacía, ¿no? Un despacho de abogados, pues ahí no va a ser rescatado ni aunque sea una empresa pública, ni aunque sea una empresa privada, porque no pone en riesgo la economía. Entonces es mejor hablar de eso, de si ese sector es estratégico o no. No tanto de si es una actividad llevada por una empresa privada o pública, ¿no? Pero además de contraargumentar estos tres elementos, como acabo de hacer, recogiendo lo que hay en la literatura, también se puede alegar, utilizando lo que hay publicado en la literatura, que hay momentos y hay sectores en los que la empresa pública es mucho mejor, no solo mejor, no igual, no, es mucho mejor que la empresa privada. Y esto es importante porque se habla a veces de ello, pero quizás no de una forma muy solvente o no de una forma muy detallada. Y voy a explicarme poniendo tres motivos que ayudan a entender esto. El primero, las empresas públicas, al estar respaldadas por lo público, por la administración pública, por el Estado, tienen mayor capacidad de financiación, lo hemos hablado ya, y precisamente eso es un punto muy positivo a la hora de financiar proyectos empresariales que son arriesgados, que no sabes si te van a salir bien, pero que pueden ser muy potentes, que a lo mejor te llevan muchos años, pero oye, necesitan mucho dinero y a lo mejor vas a estar palmando mucho dinero durante mucho tiempo. Puede que te salga bien, o puede que salga mal, pero quizás merece la pena realizar ese esfuerzo. Es una empresa privada, no te lo va a hacer. Un proyecto a 10 años, es muy difícil que una empresa privada tiene que tener una capacidad de financiación tremenda, una solidez tremenda para poder hacerlo y estar muy seguro de que va a llegar a buen puerto. Pero lo normal es que esto sea llevado por empresas públicas en las que si sale mal por algún motivo no va a tener por qué quebrar, ya que el Estado le va a dar una red de seguridad, la vas a rescatar. Pero si sale bien, todo puede ir genial, en el sentido en el que, oye, hemos logrado desarrollar una actividad económica que va a ser muy positiva para la actividad económica. Voy a poner solo un ejemplo. Toyota es una empresa que todo el mundo sabe a qué se dedica, es japonesa, construcción de automóviles, también hace otras cosas, pero es muy potente, sigue siendo muy potente, aunque lo fue hace unos años más. Pues en su origen fue una empresa pública, en el que no se sabía que se pasaba de una empresa que se dedicaba casi al sector agrícola a construir automóviles, y era como, ¿cómo te metes en ese embolado? Bueno, pues lo hizo el Estado japonés, y durante mucho tiempo estuvo perdiendo mucho dinero y fue una locura. Si lo hubiese hecho una empresa privada, hubiera cerrado y nunca hubiésemos tenido a Toyota. Y sin embargo, el Estado japonés lo pudo hacer porque tenía mayor capacidad de financiación y podía ir absorbiendo los costes de esos primeros años, ¿no? El segundo argumento, el segundo elemento importante.
cuando hay un monopolio natural, y ahora explico lo que es mucho, no es mucho mejor, es que es ideal o es casi la única solución posible que lo lleve a cabo una empresa pública. ¿Qué es un monopolio natural? Es una situación en la que por la propia naturaleza, por la propia tecnología que tenemos, no tiene sentido que haya más de una empresa haciendo negocio ahí. Voy a poner un ejemplo que se ve muy claro. Una presa de agua en un río para generar energía hidráulica o simplemente para almacenar el agua. ¿Tiene sentido que haya muchas empresas compitiendo para hacer la presa en el único sitio del río en el que es mejor hacerlo? No tiene sentido. ¿Qué se van a poner a competir? Uno lo va a hacer en la parte alta del río, no en la parte baja. No tiene sentido. Por la propia naturaleza se sabe que es mucho mejor que sea solo una única empresa y eso es un monopolio natural. Y como no es lógico que haya una empresa privada haciéndose con todo el mercado o con toda esa área, esa actividad, lo lógico es que lo haga lo público para que no haya una empresa lucrándose por la cara porque no hay competencia. Esto de la presa es extrapolable, por ejemplo, yo qué sé, al tendido ferroviario, ¿no? ¿Tiene sentido que entre Madrid y Valencia todas las empresas compitan para ver cuál le hace el tendido ferroviario, si lo hace mejor? No, eso es un despilfarro, es una ineficiencia tremenda. Lo suyo es que solo haya una vía del tren y sea hecha por el sitio que mejor se pueda hacer, ¿no? Y de nuevo lo mismo, para que no haya una situación privilegiada para una empresa privada, pues que sea una empresa pública. Entonces, hay un montón de monopolios naturales en los que tiene sentido que sea una empresa pública y no privada. Y en tercer lugar, oye, que es que el país es muy amplio, hay muchos sectores poblacionales, hay sitios en los que quizás un ciudadano pues no va a tener el mismo beneficio que otro porque está en la otra punta del país en el que hay menos densidad de población o por lo que sea más difícil llegar, ¿vale? Entonces, precisamente para lograr que ningún ciudadano sea tratado de forma desigual a otro, o al menos de una forma muy desigual, con una discriminación notable, lo ideal es que sea una empresa pública para que se encargue de todos de una forma más o menos igualitaria o al menos equitativa. Voy a poner un ejemplo. Las aerolíneas, y esto se ve muy bien, ¿no? Una aerolínea que le va a salir mucho más caro desplazarse a un sitio en el que apenas haya demanda, porque es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, una región con poca densidad de población, ¿lo va a hacer si es privada? Si ahí no va a obtener rentabilidad. Es muy difícil que pueda hacer dinero con ello, porque claro, si va a haber 4 personas ahí montándose en el avión, pues no merece la pena, ¿no? En cambio, claro, ¿qué es lo que haría la empresa privada? Pues iría a los sitios en los que hay más densidad de población donde más dinero puede hacer, pero eso sería una asimetría, un trato discriminatorio entre ciudadanos. Los que están en una parte muy poco poblada se verían perjudicados y los que están en una parte poblada se verían beneficiados. Para evitar eso, aparece el Estado y con su empresa pública, normalmente las aerolíneas en su primer día, en el primer momento que se crearon, eran todas públicas. Todavía hay aerolíneas públicas muy potentes, como la de Singapur, que es la cuarta más importante del mundo y es pública, y se controla desde las administraciones públicas. Por cierto, que Singapur se suele poner como ejemplo liberal, pero fijaos, tiene muy poco de liberal, al menos en ese tema de las empresas públicas y del control de la tierra y tal. Como digo, esto es una forma de que el Estado diga, pues oye, yo voy a cuidar que las aerolíneas vayan a todos los sitios. Ahora lo que ocurre, por ejemplo, en España es una modalidad mixta, ¿no? Que las administraciones públicas dan ayudas a aerolíneas como Ryanair para que vayan a su ciudad, ¿no? O dan ayudas para que se puedan hacer aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero, como digo, la idea es que tiene sentido que sea una empresa pública para garantizar un servicio más o menos igual a todo el mundo. Y hemos hablado ya de la teoría económica, que es lo que dice a favor, en contra y también otros elementos que hemos incorporado, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que dicen los datos, qué es lo que ofrece la evidencia empírica, porque una cosa es la teoría y otra cosa puede ser la realidad, ¿no? La práctica. Pues fijaos, para empezar, os traigo aquí datos, que me ha costado recopilar, os lo aseguro, de el peso de las empresas públicas estatales sobre el Producto Interior Bruto para un montón de países desde el año 1978. O sea, ¿y por qué me he ido tan lejos en el tiempo? Porque en aquella época todavía la visión neoliberal de hay que privatizarlo todo, es mucho mejor que lo privado lo haga todo y patatín patatán, todavía no había ganado mucha fuerza y era ese momento en el que más empresas estatales había.
Desde los años 80-90 esto empieza a cambiar mucho y hay mucha privatización. En España lo vivimos en los años 90, como se privatizó casi todo por culpa del gobierno de Felipe González y sobre todo del de Aznar, ¿no? Siguiendo estos postulados de mejor que lo privado, que la actividad sea realizada por una empresa privada que lo público, ¿no? Pues bien, me voy a ir tan lejos para que veamos lo siguiente, ¿eh? Por cierto, estos son datos del Banco Mundial y los pondré ahí a disposición de todo el mundo para que lo quiera utilizar. Primero, ¿qué he resaltado? Argentina. Lo resalto porque está ahora de moda y fijaos, tiene un peso en el año 78, un 6,4%, las empresas públicas sobre el PIB. En el 84, un 4,1%, o sea que ahí había ido bajando a lo largo del tiempo, como veía ahí con oscilaciones. ¿Por qué resalto Argentina? Porque suele tener la fama de que tiene muchas empresas públicas y en realidad, fijaos que en los años 70 y 80 en realidad tenía muchas menos que, por ejemplo, Chile, que es el siguiente que está ahí resaltado. O sea, Chile, con muchas más empresas públicas durante la dictadura de Pinochet e incluso después, como veremos a continuación, ¿no? Bueno, sí, porque acabó en el año 88, ¿no? Fijaos, estamos hablando de que Argentina en el año 1984 sus empresas públicas suponían un 4,1% de su PIB y en Chile el 15,5%. Toma ya, ¿no? Es el ejemplo que se pone de lo privado, Chile muy liberal y todo el rollo, pues en las empresas públicas no. Y sobre todo en comparación con Argentina. Pero he resaltado otro país, que lo tenéis ahí abajo, Alemania. Alemania con más empresas públicas que Argentina, al menos en peso sobre el Producto Interior Bruto. No hablemos ya de importancia, de componente tecnológico, no hablemos de eso. Hablemos solo del peso sobre el PIB, que nos puede estar indicando que sean muchas o que haya pocas, pero muy potentes. Pero la clave es que es 6,5% para ese mismo año, de 1984. Bueno, si nos vamos al 78, es que es un 8,3%, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque de verdad creemos que, o sea, se puede mantener ese relato de que lo privado es mejor, que la empresa sea privada mejor que la pública, cuando tenemos a países tan importantes como Alemania, que estaban muy por encima de la media en empresas públicas sobre el Producto Interior Bruto de todo el mundo, y no es el único país en el que me voy a detener, pero quiero dejar esto claro. Esta corroboración empírica es simplemente para ver que hay casos exitosos, muy exitosos, como el de Alemania, como el de Corea, como el de Taiwán, que han tenido empresas públicas, pero a doquier, en un montón de sectores y realizando actividades muy productivas y muy rentables. Así que la evidencia empírica, al menos, corrobora que se puede tener éxito económico teniendo empresas públicas. Lo voy a dejar ahí, no voy a decir que es mejor y tal, no me quiero meter en embolado, Simplemente voy a ir a lo seguro, que es, se puede tener éxito económico teniendo empresas públicas muy potentes, muchas y en muchos sectores. Vamos con más países. Bueno, vamos a adelantar un poco en el tiempo, porque Argentina, no creáis que cambió demasiado en esos años 80, pero es verdad que en los años 90 ya con las políticas menemistas y de liberalización financiera y tal, pues al final en el año 91 ya estaba en el 2,2%. O sea que se había reducido muchísimo, como en casi todas las economías, por lo que estoy diciendo del neoliberalismo, que iba convenciendo a la gente de que lo privado era mejor que lo público. Pero lo que tenemos es que en Chile, que ocurre lo mismo, pero aún así en el año 91 se mantiene todavía en el 8%, y ya hemos pasado la dictadura de Pinochet, estamos en democracia, y es cuando precisamente se hacen sobre todo recortes en las empresas públicas, se privatizan. Y luego Alemania, pues tenemos que en el año 85, para el resto no hay datos, seguía manteniéndose en una cuota muy elevada, superior al 6%. Pero seguimos aquí, que se ve fatal, pero ya lo voy diciendo. Italia, ¿vale? También con un peso importante de empresas públicas en el año 78, más de un 6%. Tenemos Corea es el ejemplo paradigmático. Corea llegando a superar el 10% del PIB en empresas públicas. Toma ya, y Corea ha sido el país que en esos años, en los años 60 y 70, pasó de ser un país muy pobre, que hoy día podríamos equiparar con un país de Centroáfrica, a ser uno de los países más ricos del mundo. Y lo hizo gracias a empresas públicas. O sea, esto va en contra de la idea neoliberal de que las empresas públicas son más ineficientes. Sí, toma ya. ¿Y cómo es capaz Corea de hacerlo con tantísimas empresas públicas y con tanto dinamismo en sectores empresariales a través de lo público? Es que no tiene sentido lo que dicen, ¿no? Pero más ejemplo, Portugal, más de un 20%. Portugal a lo mejor no es el ejemplo mejor para países desarrollados, pero si lo comparamos con países subdesarrollados, es un país muy potente, ¿no?
Taiwán, ¿no? Otro país que, fijaos, no llega a superar a Corea, pero está cerca. Taiwán, nadie duda de su éxito productivo y tecnológico. Taiwán que pertenece a China, ¿no? Y el Reino Unido, un país que aplicó la teoría neoliberal casi en primer lugar, solo después de Chile, y fijaos, manteniendo ahí una cuota superior al 5% en 1984, o sea, una barbaridad, ¿eh? Por cierto, ahí tenéis España, que no hay datos, pero desde luego era mucho menos, y sobre todo fue mucho menos. Y aquí ya, para ir terminando con estos datos, pues podéis ver que en Corea no cambió demasiado la cosa, en el año 90 seguía superando el 10%, ahí lo podéis ver. Portugal sí que fue privatizando, Taiwán se mantuvo en unas cuotas muy elevadas, se sigue manteniendo hoy día, y Reino Unido también bajando, pero es otro ejemplo, como digo, de, oye, a pesar de que hubo políticas neoliberales, las empresas públicas se siguieron manteniendo. De hecho, este gráfico, que lo he traído aquí en otra ocasión, se ve cómo se pasa desde el año, en este caso 1998 al año 2015 en Europa, y cómo hay una privatización masiva, en la cual España fue uno de los primeros alumnos de este neoliberalismo, por culpa de esos gobiernos a los que me he hecho referencia, de vamos a privatizarlo todo porque así va a funcionar mejor la economía, ¿no? Pero hay ejemplos, o sea, hay países en los que se resistieron ese envite neoliberal, y aquí los tenéis, ¿eh? Estos son datos muy recientes del porcentaje del valor de mercado de las empresas públicas estatales en comparación con el PIB. Y tenéis que Finlandia supera el 40%. Toma ya, ¿eh? Toma ya. Luego tendríamos Eslovenia, Bélgica, Estonia, creo que sí, Estonia, Polonia, Suecia, República Checa, Latvia, ¿no? Sería Lituania, Letonia, ¿veis? Fijaos, se puede ver claramente cómo estos países, muchos de ellos que creo que son ejemplos de éxito económico, como Finlandia, como Bélgica, tienen un porcentaje de empresas públicas muy potente en valoración de mercado. O sea, de nuevo, la corroboración empírica de que se puede tener éxito económico teniendo muchas empresas públicas, ¿no? Aquí podemos ver un poquito lo mismo con empleo, no me interesa tanto, pero es importante también, con empresas públicas al final tienen mucho empleo público. Y aquí tenéis ya datos más actualizados, ¿vale? Aquí tenéis datos actualizados en el que podéis ver cómo, de nuevo, cuáles son los países del mundo con más empresas públicas. ¿Son los de África? ¿Son los de Latinoamérica? No, son los de Europa y del sudeste asiático. Aquí lo podéis ver. Sobre todo Ucrania, Rusia, Georgia, Polonia, Croacia, Kirguistán, Moldavia, ¿no? Hungría, en fin. Ahí tenéis un montón de países. Indonesia destaca muchísimo. El punto azul que son empresas públicas estatales pura y dura, y lo rojo es empresas públicas mixtas, controladas por el sector público, no necesariamente pura y dura, ¿no? ¿Y cuáles son los países que menos empresas públicas tienen? Bueno, pues aquí lo podéis ver, ¿no? Los de Latinoamérica, curiosamente, pero también lo del el norte de África, ¿no? Y sobre todo el África subsahariana tienen menos. O sea, que a veces se dice, no, es que las empresas, o sea, los países africanos tienen muchas empresas públicas, que es cierto, pero es que hay países muy desarrollados que tuvieron muchas más empresas públicas, que precisamente se desarrollaron gracias a tenerlas, como Corea, como Japón, dos casos paradigmáticos, pero también Alemania, etcétera, etcétera, y que hoy día pues tienen incluso todavía... Algunos de esos países como Finlandia tienen muchas empresas públicas, ¿no? Y por cierto, si alguien está pensando en son empresas públicas para el monopolio, porque hay un monopolio natural al que he hecho referencia, pues no es así. Aquí tenéis un gráfico absolutamente reciente del año 2023 en el que se ve cómo esas empresas públicas, más del 60% podríamos decir, son competitivas. No son un monopolio natural o que es muy difícil competir con ellas y que es mejor que lo haga el Estado. No, es que el Estado se arremanga para un montón de actividades y compite con empresas privadas. Y lo hace bien. Lo hace bien. Aquí tenéis el EBITDA y los ingresos del conjunto de las empresas públicas, según este informe que os voy a dejar ahí, en este caso desde 2010 hasta el año 2014. También es del Banco Mundial, si no me equivoco, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, fijaos, oye, que es que se pueden tener empresas públicas que sean rentables, ya no estamos hablando de su utilidad social o ecológica, no, es que pueden ser rentables en términos estrictamente económicos. Y acabamos el vídeo hablando del número uno en empresas públicas, China. O sea, el crecimiento espectacular de China desde el año 2010 hasta la actualidad, como digo, es absolutamente una locura.
Aquí podemos ver que esto es un informe de KPMG, si no me equivoco. Fijaos aquí el incremento desorbitado que tienen las empresas públicas, en este caso midiéndolo para la contribución al indicador ese de la Fortuna Global 500. Pero aquí lo podéis ver también con ese mismo indicador, cómo crece desde el año 2007-2008. O sea, en realidad el crecimiento tan exponencial de esta riqueza de estas empresas públicas viene explicado por China. Básicamente por China, porque bueno, son empresas muy grandes, son empresas públicas muy potentes, creciendo mucho, y esto es otro ejemplo, otra corroboración empírica de que se puede tener un elevado crecimiento económico y desarrollo económico con empresas públicas. O sea, China tiene empresas públicas para aburrir, sobre todo en la banca, pero también en la construcción, en sectores de alto componente tecnológico también, y de nuevo es el ejemplo más reciente de que las tesis neoliberales que te dicen que la empresa privada funciona mejor que lo público son absolutamente fallidas. Están totalmente equivocadas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.